Muy buenos días a todas las personas que se están conectando a este primer conversatorio latinoamericano de sostenibilidad, donde estaremos hablando un poco sobre las tendencias y la importancia que tiene la sostenibilidad en la región y claramente cómo desde el Pacto Global podemos ayudar a todas esas organizaciones a que puedan trabajar en estos temas de sostenibilidad. Para dar inicio a la sesión del día de hoy, quiero invitar a Teresa Moldealba, quien es la líder del Pacto Global para América Latina y el Caribe. Bienvenida, Teresa. Gracias y buenos días a todos y a todas. Y bueno, como saben, el Pacto Global de las Naciones Unidas pues es la iniciativa de sostenibilidad corporativa más grande del mundo. Contamos en la región latinoamericana con 3.400 empresas participantes y cobertura en todos los países de la región. Tenemos 8 redes del Pacto Global que trabajan a nivel nacional, mano a mano con ustedes, con las empresas, para acompañarles en la construcción de un camino de sostenibilidad, ¿no? Y donde esperamos que se materialice, que sea el espacio donde se materialice su contribución a la Agenda 2030. Hoy celebramos el primer encuentro regional. Buscamos un espacio de diálogo regional y tenemos el privilegio de contar con 3 directores ejecutivos de la región, de las redes del Pacto Global, todos reconocidos por su liderazgo a nivel nacional y regional. Contamos con Flavio Fuertes de Argentina, con Margarita Ducci de Chile y con, creo que con Carlo también, ¿no? Con Carlo Pereira de Brasil, y todos ellos pues moderados por Mauricio López de Colombia. Vaya lujo de panel tenemos hoy. Van a conversar sobre la importancia de la sostenibilidad, las tendencias de la región y cómo trabajamos con las diferentes en los diferentes países, con las redes, con las empresas, cómo somos esa plataforma multiactor y cómo ayudamos a la empresa a apalancar la sostenibilidad corporativa de cada uno de sus organizaciones y apoyar y contribuir al país. Así que deseo lo mejor, seguro que va a ser una conversación muy interesante y constructiva y una abreboca pues, para todo lo que va a venir en esta conversación regional. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Aprovecho para comentarles que este seminario va a tener traducción simultánea al portugués. Entonces, en la parte de abajo, para las personas que están conectadas, van a ver una bolita que te da la opción español o portugués para que puedan cambiar el audio a su idioma más cómodo. También expresamos excusas de parte de Carlo Pereira. Él estaba confirmado para participar el día de hoy, pero tuvo unos inconvenientes de último minuto que no le permitieron conectarse. Entonces, Teresa, muchísimas gracias. Me ayudaste a presentar a nuestras personas panelistas de lujo, como decías tú, que nos van a acompañar el día de hoy. Voy a cederle la palabra entonces a Mauricio López González, director ejecutivo de Pacto Global Red Colombia, para que podamos iniciar con este diálogo. Muchas gracias a Teresa. Una gracias a mis colegas directores ejecutivos de redes, participantes en el panel y a quienes nos acompañan como miembros de este foro, que ya vamos llegando a más de 150 personas. A usted, Natalia, que también nos acompañará en parte de este proceso. Y la sostenibilidad, claramente, tenemos que mirarla primero como nuestro viejo concepto de desarrollo sostenible, viejo nuevo. Siempre digo que nunca acaba. Satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. En palabras más simples, vivir hoy sin matar el mañana, manejándolo desde la integralidad de la triple dimensión económica, social y ambiental. Bajo esos elementos, y para empezar ya de una vez, quisiéramos preguntarle a nuestros panelistas cómo ven la importancia de la sostenibilidad para afianzar la región de América Latina en un contexto absolutamente global. América Latina y el Caribe es un continente extremadamente diferente a otros.
La razón fundamental, porque casi nos une una misma lengua, un tronco común, en donde el portugués y el español forman parte básicamente de esa esencia. Y las raíces culturales, el diálogo que siempre mantenemos como familia, nos permite o nos permitiría, porque es una pregunta, avanzar hacia un estadio de mayor unidad y de mayor sinergia para trabajar. La sostenibilidad y el desarrollo sostenible son esa visión que nos permite buscar la quimera de la agenda, quimera posible, de la Agenda 2030 de sostenibilidad. Entonces quería preguntarles a Margarita y a Flavio. Margarita, primero, ¿cómo ves la importancia de la sostenibilidad en nuestro país y como elemento aglutinante en la región? Muy buenos días a todos y todas quienes nos acompañan hoy día. Un gran saludo, especialmente para la Red de Colombia, por la organización de este seminario. Quería comentarles que, evidentemente, cuando hemos vivido estos años la crisis derivada de la pandemia, con todos los impactos económicos y sociales, naturalmente hubo en todos nosotros como Red de Pacto Global la preocupación por cómo las empresas iban a continuar abordando la sostenibilidad. Nos entró mucho la duda de que efectivamente se postergara este principio, este propósito, por otros problemas más urgentes, como solucionar la crisis sanitaria, cómo continuar las operaciones de las empresas, siempre teniendo presente a las personas en el centro. Sin embargo, estudios que se han realizado después de la pandemia, digamos, después de la crisis más alta o del pic más alto de la pandemia, como es un estudio que se realizó con la consultora Sustenta+ y la Universidad del Desarrollo de Chile, en distintos países de América Latina, en más de 450 empresas representadas, nos indican que más del 75% de las empresas han manifestado que van a seguir trabajando en la sostenibilidad, que van a seguir destinando recursos en ello, que van a seguir destinando esfuerzos y personas destinadas a esos planes y que van a continuar integrando y posicionando la sostenibilidad como un eje en su estrategia corporativa. Eso nos alienta muchísimo, porque era una gran amenaza derivada de las crisis provocadas por la pandemia. Y sin embargo, las empresas, nuestras empresas socias de Pacto Global, que están más sensibilizadas, han comprendido que hoy día asumir la sostenibilidad es fundamental. Fundamental porque hoy día los inversores del mundo piden que las inversiones contemplen los factores ASG, por lo tanto están mirando aquellas empresas que sí los integran, consideran que la sostenibilidad es fundamental porque también sus colaboradores hoy día piden trabajar en una empresa que tiene un propósito en materia de sostenibilidad, que aporta a la sociedad, que aporta a una sociedad más justa y más equitativa. A los clientes que están hoy día pendientes de toda la trazabilidad de los productos y los servicios, por lo tanto, es una inquietud y es también un posicionamiento para la empresa y es también una posición de mercado finalmente, si ellos asumen realmente la sostenibilidad y se preocupan de ello. Y en las comunidades donde operan, donde cada vez la relación con la comunidad debe ser más estrecha y debe haber un diálogo más abierto para responder a las necesidades. Y hemos visto también cómo en Chile grandes inversiones mineras, por ejemplo, si no conversan antes con las comunidades, no presentan una información transparente y un diálogo en las prioridades y en las problemáticas, muchas veces esas inversiones se ven abortadas. Por lo tanto, tenemos una posición de esperanza en materia de sostenibilidad a pesar de los momentos que estamos viviendo. Además, en Chile, la Comisión para el Mercado Financiero, o CMF, que es una entidad que regula a las empresas y que determina los elementos que debe contener un reporte de sostenibilidad, sobre todo cuando son empresas que cotizan en bolsa, el año pasado, en noviembre, ha establecido normas específicas que, por ejemplo, dicen textualmente que las empresas deben reportar
qué están haciendo en materia de derechos humanos, cómo están respetando los principios rectores de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, y también hay un acápite específico sobre cómo las empresas están aportando los objetivos de desarrollo sostenible. Por lo tanto, desde muchas vertientes converge esta necesidad de que las empresas sigan considerando la sostenibilidad en su estrategia, y eso es fundamental desde nuestro punto de vista. Flavio, dentro de la misma pregunta, Flavio es el director ejecutivo de la red de Argentina de Pacto Global. Margarita es la directora ejecutiva de la red chilena. Ellos dos son nuestros decanos. Son las redes más antiguas, consolidadas y dirigidas con mucho éxito por ambas personas, por Margarita y por Flavio. Luego tienen un recorrido casi desde el inicio de la iniciativa de Pacto Global desde el año 2000. Flavio, ¿puedes complementarnos, por favor, desde la Argentina esta visión? Gracias, Mauricio, y me sumo también al agradecimiento que hizo Margarita hacia la red colombiana por la organización de este encuentro. Y en primer lugar, no quiero dejar de pasar la ocasión de decirle a todas aquellas personas que están participando del webinar, que forman parte de organizaciones que todavía no suscribieron a los principios del Pacto Global, la oportunidad de poder suscribir, de contactar a las redes locales para conocer cuáles son las condiciones para poder hacerlo, porque nuestro trabajo en las redes locales es ir acompañando el movimiento de la sostenibilidad corporativa. Y permitime, Mauricio, tal vez hacer como 3 intervenciones, una más general, que tiene que ver con la oportunidad que significa para América Latina y el Caribe abrazar de una manera definitiva el camino del desarrollo sostenible. América Latina presenta, como todos sabemos, a partir de los informes de la CEPAL y de otros órganos de Naciones Unidas, una particularidad. Y tiene que ver con que generalmente cuando uno piensa en la sostenibilidad, piensa en esa dimensión verde. Y efectivamente América Latina está muy bien posicionada. Es aquella región del planeta, y de hecho el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo la ha catalogado en alguna oportunidad como esa potencia en términos de biodiversidad, porque aún todavía en nuestros países se conservan muchos de los recursos naturales que otras partes del planeta, en boga o en pos de un desarrollo, lo han lastimado de una manera prácticamente irreversible. Entonces América Latina, desde la dimensión más verde de la sostenibilidad, tiene un capítulo que le es absolutamente favorable. Sin embargo, el desarrollo económico y fundamentalmente la perspectiva social del desarrollo en nuestros países no ha seguido ese mismo derrotero. Y en particular, cuando uno piensa en las condiciones sociales, América Latina representa hoy esa parte del planeta que es la más desigualitaria del mundo. Entonces, América Latina tiene este extraño desafío, por un lado, de tener todas las condiciones en términos ambientales para poder convertirse en una potencia, de ofrecerle al mundo los recursos naturales, las materias primas, los alimentos que necesita el mundo para seguir promoviendo un desarrollo económico, pero al mismo tiempo la particularidad de tener que ir reduciendo de un modo drástico y de un modo decidido todas esas brechas de desigualdad que tiene América Latina y el Caribe, ya sea medido, por ejemplo, por la disparidad de género entre hombres y mujeres, ya sea por la cantidad de chicos que trabajan, o ya sea por ejemplo, la tasa de desempleo o de pobreza, que es muy alta en muchos de nuestros países. En el caso, entonces, la sostenibilidad parece como una gran oportunidad para América Latina y el Caribe, y ahí nuestros países tienen que encontrar un modelo de desarrollo donde claramente los gobiernos cumplen un papel importante, pero el sector privado también, y a partir de los estudios que muestra el Pacto Global, están demostrando de que no es posible pensar una empresa que pueda tener éxito en sus variables, por cualesquiera decida tenerla, si la sostenibilidad no es un elemento fundamental. Entonces, no hay negocios en el largo plazo en un contexto como el que está viviendo América Latina y el Caribe. Y de alguna manera, las redes del Pacto Global tenemos que mantener vivo, justamente más allá de las crisis coyunturales que puedan experimentar nuestros países, como la que mencionó Margarita, para que la sostenibilidad en el mundo corporativo no se vaya del foco, no se vaya de la agenda principal. Nuestro rol, entonces, como red local del Pacto Global, es sostener ese camino, y, por ejemplo, trayendo algunos datos, en particular de Argentina, un relevamiento nuestro que hicimos en los últimos 2 años, momentos de pandemia y post-pandemia, también señala de que encontramos en las empresas de Pacto Global algunas diferenciaciones respecto de otras organizaciones. La primera
es que la respuesta de las empresas del Pacto Global en tiempos de pandemia ha sido una respuesta mucho más responsable. Es decir, han tenido muchas más campañas de concientización, mucho más protocolos para sus empleados, mucho menos disminución de las cadenas de pago entre los proveedores ante la incertidumbre que significaba el COVID-19. Es decir, este es un dato que no es menor pensando, digamos, la crisis del COVID-19. El segundo dato importante es que nuestro relevamiento muestra que hay unas 134 compañías en Argentina que son capaces de poder seguir mostrando su reporte de sostenibilidad alineado a los objetivos del desarrollo sostenible. En ese sentido, hemos encontrado que de estas 134 compañías reportan contribuciones a 104 de las 169 metas de los ODS, y hay un núcleo duro a lo largo ya de estos 7 años de implementación de la Agenda 2030 que permanece como prioritario para el sector empresarial argentino. Son el ODS 8, vinculado con el trabajo y el crecimiento económico, el ODS 4, vinculado con la educación de calidad, el ODS 12 de producción y consumo responsable, el ODS 13 vinculado con la acción climática y el ODS 5 vinculado con el tema de género. Por el contrario, está apareciendo un núcleo que no está inserto dentro de la agenda empresarial y que nos llama la atención. Es decir, muy pocas empresas están contribuyendo con en Argentina con el ODS 1 y 2, vinculado con la pobreza y vinculado con el hambre, el ODS 6 vinculado con el agua y el saneamiento, el 14 y el 15 vinculado con la biodiversidad y la vida submarina. Entonces, hay serios desafíos en ese sentido porque la Agenda 2030 es una agenda integral, muy interconectada, y nuestro rol entonces también es ayudar a las empresas a poder problematizar mucho más y que puedan comprender de que no prestarle atención a estos objetivos de desarrollo sostenible es claramente un factor que va a atentar contra la sostenibilidad de las sociedades en donde ellos están operando, como bien señaló Margarita, que hoy se pone como una precondición de sus negocios. Esta licencia social para operar se obtiene en la medida en que las empresas sean capaces de resolver aquellos nudos críticos que afectan al desarrollo de las comunidades. Muy interesante, Flavio. Ustedes ya han ido respondiendo, Margarita y usted, la segunda pregunta, pero quiero cambiarla y matizarla un poco. La segunda pregunta decía, ¿cómo están nuestros países? Entonces yo quiero que separemos la respuesta en el sector empresarial, la academia, los medios de comunicación y las organizaciones sociales, porque cada una tiene un grado de desarrollo diferente y el Pacto Global busca, independientemente de esa gran articulación entre esos actores. Entonces, podrían contarnos cómo van esas articulaciones en sus países, cómo abre bocas a la tercera pregunta de orden más regional. Cuando hablábamos con Carlos Pereira de Brasil, Brasil es un país de dimensiones continentales, claramente, dentro de nuestro foco de América Latina, y más o menos nos mostraba las mismas preocupaciones y realidades que han expuesto tanto Margarita como Flavio. Luego uno nota que en la primera respuesta necesariamente hay similitudes impresionantes. Cada país es distinto, pero unas similitudes impresionantes porque el diagnóstico y la base es relativamente la misma. Entonces, con ese abrebocas, quería preguntarle a Margarita cómo es esa interacción entre esos grandes 4 miembros del Global Compact, por supuesto las empresas, que es el mayoritario, la academia, la sociedad civil y los medios de comunicación, y uno quinto, que es el gobierno, cómo uno interactúa con ese quinto, que es el gobierno. Gracias, Mauricio. Bueno, en el caso de Chile, el tema es que nosotros, como ustedes bien saben, tenemos un nuevo gobierno desde marzo de este año, estamos en un proceso bastante complejo, estamos a puertas de aprobar o no aprobar un proyecto de nueva constitución en los próximos días, el 4 de septiembre, por lo tanto estamos en un momento político muy especial, digamos, el país está bastante polarizado. Hay sectores que piensan que la constitución propuesta no refleja claramente las soluciones de las demandas sociales, hay otros que piensan que sí y que es perfectible, por supuesto, de tal manera que
yo te diría que lo que confluye en estos sectores que tú mencionas, empresas, academia, sociedad civil y gobierno, es una preocupación por atender de mejor manera las demandas sociales hoy día. Y en ese sentido, la Agenda 2030 nos convoca a todos. En el gobierno anterior y el anterior a ese, ya se presentaron 2 informes voluntarios de avance del país respecto a la Agenda 2030. Hubo un proceso de sensibilización en los distintos sectores sobre lo que significa contar con una agenda común, apuntar a objetivos mundiales, pero a la vez generar metas e indicadores de país y dar un seguimiento a ellos en cada uno de estos sectores que han mencionado Mauricio. Sin embargo, estamos todos muy preocupados, uno, porque notamos que esa sensibilización ha bajado en general, sobre todo en la sociedad civil, en la academia e incluso en el gobierno, porque se ha enfocado desde un ángulo social, pero no tanto desde la agenda. Sin embargo, nosotros como Pacto Global habíamos venido promoviendo que las empresas diseñen su estrategia corporativa en función de la Agenda 2030, que establezcan metas concretas. Implementamos el Programa Mundial del SDG Ambition, ¿no es cierto?, junto con Argentina y Paraguay, para que las empresas pudieran tener metodologías para identificar aquellos ODS con quienes más se identifican y poder apuntar a criterios y establecimiento de metas y monitoreo de logros. Pero vemos que este retroceso que hemos tenido con la pandemia, que en América Latina hablamos de un retroceso de 20 años, y de acuerdo al informe del Pacto Global a nivel mundial, hablamos de un retroceso general de 4 años, igual es muy significativo, y en ese sentido estamos muy preocupados. Algo que nos une a todos los sectores, y estamos trabajando en conjunto en diferentes instancias, es avanzar para el informe que Chile va a entregar el año 2023. Ya estamos en contacto con el Ministerio de Desarrollo Social de Chile, que es la Secretaría Técnica del Consejo de Implementación de la Agenda 2030, que elabora el informe y lo consolida, y ya estamos de acuerdo en aportar un capítulo del aporte del sector privado, tal como ustedes han hecho en Colombia, y nosotros también nos inspiramos en ese ejemplo en el informe del año 2019, y esperamos poder hacer un mejor trabajo aún para el 2023. En la academia hay iniciativas bien interesantes. Tenemos la Universidad de Santiago, por ejemplo, que tiene una fundación para el desarrollo sostenible. Todos sus alumnos, apoyados por las autoridades de la universidad, han sido muy, muy creativos y muy activos en difundir la agenda a nivel bastante masivo con la sociedad civil. Hemos estado participando con ellos y apoyando esa instancia porque nos parece súper importante. También tenemos, por supuesto, un grupo de universidades que participan en Pacto Global Chile. La sociedad civil ha sido más movilizada por Naciones Unidas que por nosotros. Naciones Unidas tiene una serie de metodologías de diálogo con la sociedad civil. Con esos resultados de los diálogos trabajamos nosotros como pacto, pero nuestro rol se ha canalizado mucho más fuertemente hacia la empresa en general. Así que te diría que con el gobierno estamos, como un resumen podría decir, con el gobierno estamos especialmente vinculados con el Ministerio de Desarrollo Social para avanzar en el informe de la agenda, en una sensibilización mayor de la agenda también, con la sociedad civil en un nexo con las agencias de Naciones Unidas, en los distintos trabajos específicos que realizamos, y en nuestros grupos de ODS, donde colaboran instancias de la sociedad civil también, con la academia, especialmente con las universidades que sí forman parte de la red en Chile, pero desde luego abiertos a todas las universidades que colaboran con nosotros, y con varios de ellos estamos haciendo diferentes estudios. Por ejemplo, en el ODS 4, un estudio sobre el aporte del sector privado a la educación, con el ODS 12 sobre el consumo y producción responsable, con el ODS 8 sobre oportunidades para la tercera edad desde las empresas. Son trabajos específicos que estamos haciendo con la academia. Y con las empresas, te diría que la preocupación por la Agenda 2030 es bastante grande, creciente, y las empresas han comprendido a mayor cabalidad
que deben identificar metas específicas e indicadores específicos en los objetivos. Ya no es solamente un tema de identificarse con que una empresa colabore en general a un determinado ODS, desde algún programa o alguna iniciativa en específico, sino que desde metas mucho más concretas, con indicadores, en eso se ha ido profundizando. En ese aspecto hemos desarrollado nuestra plataforma Conecta, que está en nuestra página web, abierta a todos quienes quieran conocerla, y en esa plataforma se puede encontrar información específica para cada ODS en cuanto a lo que tiene casa matriz de Pacto Global, con documentos, grupos de trabajo y plataformas específicas para ese ODS, y lo que tiene el informe voluntario de Chile respecto a ese determinado ODS, datos estadísticos que se obtienen en líneas, y iniciativas destacadas de nuestras empresas para cada uno de estos ODS. Así que esa es la forma como relacionamos estos sectores, como tú me preguntabas. Muchas gracias, Margarita. Como dices tú, y gracias por la mención a la Red Colombiana, también estamos colaborando con el gobierno nacional para afianzar en el informe voluntario país del próximo año, donde también hemos coayudado a mostrar la participación del sector empresarial en el cumplimiento de la meta de los ODS. Flavio, la misma visión frente a en la Argentina. Sí, tal vez poco para agregar respecto de lo que dijo Margarita. De vuelta voy a tratar de particularizar un poco en Argentina, ¿no? Cuando uno piensa en Argentina, hoy tiene que pensar en 3 Argentinas. Y lo mismo tiene que pensar en el sector empresarial. En Argentina hay 3 sectores bien diferentes. Hay un sector empresarial muy conectado con el mundo internacional, muy dinámico, muy moderno, ligado a las mejores prácticas internacionales como las que están en Europa, como las que están en Estados Unidos, y que entonces las prácticas de sostenibilidad penetran en las estrategias de las compañías en Argentina también, ya sea porque cotizan en bolsas internacionales, ya sea porque hay una exigencia de sus cadenas de valor globales, o forman parte, digamos, de una subsidiaria de una empresa basada en Estados Unidos o en Europa, y entonces con esos sectores resulta mucho más fácil el diálogo, pero sin embargo es necesario ir recordándoles que efectivamente la Agenda 2030 es una agenda muy interconectada, es una agenda que necesita de una mayor innovación en la práctica de los negocios y que no es simplemente salir como en la búsqueda del Pikachu en un juego, a que las empresas salgan a cazar uno de esos y sacarse una foto como la mejor práctica en ese sentido, sino fundamentalmente tratar de elevar los niveles de ambición empresarial, porque como muy bien nos señala el secretario general de Naciones Unidas, estamos bastante lejos de poder alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible y que ese retraso se ha visto incrementado por el COVID-19. Hay un segundo sector empresarial que pertenece a una segunda Argentina, que es ese sector empresarial más protegido, más vinculado al mercado interno, probablemente conectado con ciertas prácticas internacionales, pero que por lo general opera con unas prácticas de sostenibilidad más ligados a lo que eran los inicios del movimiento de la responsabilidad social empresaria, y en ese sentido también nuestros grupos de trabajo de alguna manera son el elemento fundamental para incentivar a las empresas a que se corran a ese primer estadio que mencioné anteriormente y ayudarlos a que estén más alineados a los mejores estándares internacionales. Hay un tercer sector, una tercera Argentina, un tercer sector económico, que en realidad es el sector informal, en donde en realidad justamente tenemos las peores prácticas ambientales, las peores prácticas laborales, las peores prácticas sociales y las peores prácticas también de ética empresarial. Es ahí en donde todavía necesitamos focalizar mucho más nuestro trabajo desde Pacto Global, de poder convencer a las empresas de que esa no es la manera en que van a salvar a sus compañías y tampoco es la manera en la cual van a poder contribuir a tener una mejor sociedad. Estos 3 sectores son obviamente estamentos que yo digo, digamos, pero son con los 3 sectores con los que tenemos que trabajar, y en ese sentido nuestra propuesta de valor de alguna manera diferencia estos 3 sectores económicos, estos 3 modelos empresariales muy, muy diferentes. Como ha mencionado Margarita, yo creo que el Pacto Global de Naciones Unidas aparece en casi todos los países como ese actor confiable también para el sector gubernamental, para poder establecer el diálogo de política que se necesita.
y también el gobierno argentino ha reconocido esos informes nacionales voluntarios del 2018, 2020 y 2020-22 a las empresas asociadas al Pacto Global como las más responsables. Y yo creo que aquí hay que hacer un llamado de atención importante a las empresas que manifiestan públicamente su compromiso con la sostenibilidad corporativa, a que lo tomen con el Pacto Global de Naciones Unidas, por varios motivos. En primer lugar, porque está demostrado con los estudios del Pacto Global de que en la medida en que una empresa se comprometa públicamente con el Pacto Global, su estrategia de sostenibilidad se va a independizar del ciclo económico de la organización, y eso es importante. Pero en segundo lugar, porque finalmente el Pacto Global es el único órgano de gobierno de la Agenda 2030 que puede, a través de la comunicación sobre el progreso, poder sistematizar, documentar y poder llevar información a ese espacio de gobierno global, que es el High Level Political Forum, donde se discute cómo todos los actores, el público, el privado y la sociedad civil, vamos contribuyendo a hacer realidad el futuro que todos queremos. Con lo cual, lo que nosotros nos encontramos en nuestro país es que muchas empresas hacen reportes de sostenibilidad, pero lamentablemente, desde el momento en que no están adheridos al Pacto Global de Naciones Unidas, esa contribución no queda registrado en ningún órgano de gobierno de la Agenda 2030. Y entonces hay un trabajo importante que estamos haciendo de la mano del gobierno, pero también dentro de la red, de ir convenciendo a esas empresas y explicándoles la pérdida de oportunidad que significa documentar, sistematizar y hacer reportes de sostenibilidad que luego no puedan ser capturados por este órgano de gobierno que son, o este espacio de gobierno global que son las Naciones Unidas a través del High Level Political Forum. Como ha mencionado Margarita, si bien nosotros somos también una red multiactor, no hemos focalizado nuestro esfuerzo en la sociedad civil. Afortunadamente también en Argentina existe una sociedad civil muy fortalecida, muy fuerte. Se ha conformado un consorcio que agrupa sindicatos, organizaciones de la sociedad civil e instituciones religiosas basadas en la fe, que han conformado un conglomerado que se llama Pampa 2030, y que entre otras cosas lo que produce todos los años, junto con el Informe Nacional Voluntario, es un informe sombra. Ese informe sombra va señalando justamente todos esos déficits que la Argentina no está abordando, ya sea desde la política pública, ya sea desde el sector empresarial y ya sea también desde la sociedad civil. Y es un elemento que nosotros ponemos sobre la mesa para poder incentivar a las empresas a que puedan fundamentalmente acelerar y escalar su ambición. En ese sentido, nuestros programas aceleradores que nos está ofreciendo la oficina del Global Compact y que estamos implementando en todas las redes locales del Pacto Global, aparecen como una gran oportunidad para poder revisar las estrategias, ya sea de diversidad, de género, de cambio climático o de los mismos ODS, como un elemento distintivo de las organizaciones que nos ayuden a todos a poder alcanzar los objetivos incluidos en la Agenda 2030. Así que nuestro trabajo se focalizó muy en trabajar en estas tres Argentinas que yo te he descrito, Mauricio, y que de algún modo son tres sectores económicos muy distintos, con necesidades muy diferentes entre sí, porque el sector conectado, moderno, las mejores prácticas internacionales, nos sirve para poder documentar buenas prácticas, para poder incentivar a los que están en esa segunda Argentina, más vinculada con el mercado interno, tal vez más asociado a lo que son las prácticas más primitivas de responsabilidad social empresaria, pero que en definitiva no generan ventaja competitiva a la hora de hacer negocios, y que entonces estas prácticas de responsabilidad social en realidad no están vinculadas al corazón del negocio y al tercer actor, que es el que tenemos que traer, ¿no? Es decir, este movimiento va a hacer bien su trabajo en la medida en que podamos convencer a aquellos que todavía no están convencidos de que esta es la mejor y única manera de hacer negocios en nuestras sociedades. Flavio. Muy claro. ¿Verdad? ¿Qué es, Natalia? No, yo quisiera aprovechar lo que todavía no estamos convencidos de cómo podemos apalancar para hacer una pregunta que también nos están haciendo por medio del chat. ¿Y las pymes? Hay muchas pymes que todavía piensan que esto es algo para las grandes empresas o que no hay una estrategia que realmente funcione para ellas, que estas buenas prácticas de sostenibilidad realmente pueden ayudarlas y apalancarlas. Me gustaría conocer la opinión de ustedes y ese mensaje que les podemos dar a las pymes frente a estos temas de sostenibilidad.
Bueno, respecto a las pymes, efectivamente ocurre y es muy corriente que las pymes manifiesten que su primer objetivo, ¿no es cierto?, es tener viabilidad y que necesitan sobrevivir, sobre todo en tiempos tan difíciles como los que hemos estado viviendo, y que no pueden abordar además la sostenibilidad porque eso en principio les requiere más recursos. Eso no es necesariamente así, y eso es lo que procuramos difundir y explicar. Y para ello hemos trabajado con las empresas más grandes en este último tiempo, este último año, especialmente en ese punto. ¿En qué sentido? En que hemos tenido reuniones que hemos llamado diálogos constructivos, en que las empresas grandes se reúnen con las pymes de la red, con las más pequeñas se reúnen con las empresas de su cadena de valor, y les comparten lo importante que es que ellos adopten prácticas de sostenibilidad, y también cómo las empresas grandes de una u otra forma van a ir requiriendo cada vez más en sus propuestas, en sus contrataciones, que las empresas pequeñas como que se relacionan, sí adopten este tipo de iniciativas y que tengan el concepto de sostenibilidad. Por otra parte, también nosotros capacitarlos en el sentido de que cuando ellos diseñan su estrategia, por muy pequeña que sea la empresa, o muy simple que sea su operación, o muy básica, pueden paralelamente diseñarla de tal modo de incorporar las variables de la sostenibilidad desde un inicio, y con ello prevenir problemas, enfrentar desde el inicio soluciones. Y ahí quisiera dar un ejemplo muy práctico. Chile, por ejemplo, desde que asumió la presidencia de la COP25 para el año 2019, donde fue inicialmente que se iba a realizar en Chile, que lamentablemente después, por razones del llamado estallido social, no se pudo realizar en Chile, se realizó en Madrid. Eso hizo que Chile se viera presionado o se viera impulsado a tomar medidas importantes en materia de avance en materia medioambiental, como empezar a desarrollar la ley de cambio climático, la estrategia climática a largo plazo, el plan de descarbonización, la hoja de ruta de economía circular, la aceleración de la ley REP de responsabilidad extendida del productor. Entonces Chile tomó una serie de medidas que tenían que ser abordadas por todas las empresas, no solo por las grandes, sino también las pequeñas. Y en ese sentido, las distintas organizaciones de sostenibilidad hemos estado trabajando en conjunto para impulsar y apoyar a las pymes en ese sentido. Por ejemplo, en materia medioambiental, partir por lo más básico, que es medir la huella carbono. Para eso hemos entre todos fortalecido el programa de la medición que se llama Huella Chile, en la cual se mide la huella a nivel 1, nivel 2 y nivel 3, y que básicamente las pymes cuenten con al menos la medición al nivel 1. Entonces sí, nos parece que se puede hacer, que es importante y que va a ser un factor que cada vez va a ser más solicitado y más exigido como una condición básica de las pymes también en la cadena de valor. Para ello, las empresas grandes tienen un rol muy importante. ¿Perdón? Natalia, no, me parece excelente, Margarita. Muchas gracias. Natalia, yo quiero simplemente comentar una cosa. El estadio que plantea Margarita y el estadio que plantea Flavio es el mismo en América Latina. Hay 3 grandes estadios empresariales. Nuestro trabajo es que las empresas grandes, con su capilaridad, ayuden a las empresas medianas, y nosotros todos, como sociedad civil, academia, gobiernos, también tenemos que coadyuvar para que ese tercer sector, el informal, realmente suba a niveles fuertes. Como dice Margarita, el problema es que muchas empresas viven desde la sobrevivencia. Estamos apenas en la supervivencia, pero hay que seguir insistiendo en que la Agenda 2030 es el mecanismo de mayor competitividad en una sociedad cada vez más exigente. Pero eso es un trabajo arduo, y como dice Flavio, el Pacto Global es el vehículo que han encontrado las empresas en toda la región, desde México a Patagonia, para decir, allí hay unos espacios suficientes. Los invitamos a ver las páginas web de nuestras redes locales, donde ustedes van a encontrar lo mismo: mesas de trabajo, bibliografía,
programas de capacitación, apoyo en huella de carbono, etcétera, que nos sirven a todos para ir creando este conjunto. Flavio, tu opinión a la pregunta de Natalia, informando que tengo un pequeño problema aquí de una conexión. Si pierdo la conexión, Natalia continúa con la siguiente pregunta. Solo para complementar, efectivamente, para el Pacto Global las pymes son un actor importantísimo en el movimiento de la sostenibilidad corporativa. De hecho, la estrategia global del Pacto Global tiene 5 puntos y uno de esos puntos tiene que ver con apuntar a las empresas pequeñas y medianas que son el núcleo de cualquier economía y en particular de América Latina y el Caribe. En ese sentido, hay que desmitificar ciertas cosas. La primera es, hay que desmitificar la idea de que el Pacto Global es una organización para empresas grandes. No tengo los datos de Chile, pero probablemente cuando uno piensa en América Latina y el Caribe a nivel global, aproximadamente el 50% en el caso de Argentina, y tengo la sensación de que lo podríamos extrapolar, el 50% de los participantes de nuestra red provienen de empresas pequeñas y medianas. Hay un segundo mito que tiene que ver con el hecho de que muchas empresas pymes creen de que esto es costoso. Empezar el camino de la sostenibilidad es costoso. En ese sentido también quiero desmitificarlo y en particular quiero poner en valor el hecho de que el Pacto Global es la única iniciativa a nivel global que cuenta con una academia de sostenibilidad que está abierta a todas las empresas signatarias y participantes del Pacto Global. El tercer mito es que muchas empresas no saben por dónde empezar. Y entonces, en realidad, justamente entre la academia y teniendo el norte de los 10 principios del Pacto Global, aparece una mayor claridad acerca de cómo empezar el recorrido a favor de la sostenibilidad corporativa. Entonces, hay ejemplos a nivel de todas nuestras redes en donde vamos ofreciendo una serie de servicios en nuestra propuesta de valor orientado a la empresa pequeña y mediana. Yo solamente voy a mencionar 2 de Argentina, pero seguramente en cada una de nuestras redes las empresas podrán encontrar algo parecido. Nosotros tenemos un programa que se llama Pasaporte a la Integridad, que es un programa destinado específicamente para empresas pequeñas y medianas, para que puedan salir al cabo de 4 meses con su programa de anticorrupción diseñado. Y diseñado con la ayuda de empresas multinacionales, de empresas grandes que tienen entre sus funciones la existencia de lo que se llama hoy un Chief Compliance Officer o un oficial de cumplimiento, que justamente le traslada las mejores prácticas con el apoyo de Pacto Global para que esta empresa pequeña y mediana tenga su programa de lucha contra la corrupción y no tener que salir a contratarlo al mercado, cosa que no podría pagarlo. En segundo lugar, tenemos un grupo de trabajo que se llama Sostenibilidad en la Cadena de Valor. Y justamente aprovechando lo que decía Mauricio de la capilaridad de las empresas grandes, lo que hacemos es trabajar con las empresas grandes de Argentina para que empiecen a trasladar hacia sus cadenas de valor las exigencias de empezar a recorrer el camino de la sostenibilidad y que esto quede finalmente reflejado en las compras, en las contrataciones, y por eso se trabaja con los departamentos de compras y adquisiciones de las compañías. Todas nuestras redes tienen el foco en las empresas pequeñas y medianas, y voy a terminar con un dato. Les mencioné que 134 compañías argentinas en el año 2020 y en el año 2021 pudieron reportar contribuciones a los ODS. El 46% de esas contribuciones pertenecen a empresas pequeñas y medianas de la Argentina, con lo cual también queremos barrer, digamos, del mapa este mito de que los objetivos de desarrollo sostenible no pudieran ser implementados por una empresa pequeña o mediana. Lo que se necesita, como en cualquier organización, es tener el compromiso de la alta dirección de la organización. Pero nuestras redes locales del Pacto Global, junto con la oficina de Nueva York, tiene una propuesta de valor que considera a la empresa pequeña y mediana como un actor fundamental de este movimiento global. Muchas gracias. Pues creo que como nos lo había anunciado Mauricio con su problema de conectividad, se nos acaba de desconectar. Pero bueno, ya para terminar, ustedes han venido hablando durante toda la sesión sobre cómo nosotros desde Pacto Global podemos ayudar. Pero digamos que ya para terminar, me gustaría que me ayudaran a dar un mensaje muy fuerte, muy potente sobre esas grandes ventajas que tienen las organizaciones al ser parte de esta iniciativa, la más grande de sostenibilidad a nivel global. Y cómo nosotros realmente podemos ayudarlos y apalancar estos temas de sostenibilidad en cada uno de sus países. Bueno, yo creo que es indudable que hoy día la sociedad toda nos impulsa
a ser más sostenibles. Creo que después de la experiencia que hemos vivido con la pandemia, que nos ha hecho cuestionar nuestros sistemas de vida, nuestra forma de organizarnos, nuestra forma de consumo, creo que también ante la amenaza de la crisis climática, que ha sido también devastadora y que vemos hoy día en la realidad, en el mundo, con las altas temperaturas que se están produciendo este verano en el hemisferio norte, con las sequías que estamos teniendo, por ejemplo en Chile, que estamos en una crisis hídrica muy fuerte, con las inundaciones en otros países, en Oriente, que hemos visto hace poco, erupciones, aludes, incendios que hemos visto, por ejemplo, en Europa, en la costa californiana, etcétera. Creo que sin duda la sociedad entera está comprendiendo que si no somos sostenibles, eso atenta contra la viabilidad de nuestro bienestar, de nuestra vida y también de la vida del planeta. Entonces, ya creo que no cabe cuestionar la sostenibilidad, creo que eso ya no está en el pensamiento de las personas en general y de las organizaciones. Y también, por otra parte, incluso el sistema financiero está impulsando a que las empresas sean sostenibles. Los grandes inversores ya han manifestado que no invertirán en empresas que no tengan demostrado su estrategia de sostenibilidad y que cumplan con la base de los factores ASG, ¿no es cierto?, de medio ambiente, social y gobernanza. Por lo tanto, yo creo que todo indica que ese es el camino. Y en ese sentido, Pacto Global es la organización más pertinente, es la más grande del mundo en esta materia, es la única de Naciones Unidas, ya cuenta con más de 16.000 empresas en el mundo, más otras organizaciones que no son empresas. Entonces, cuenta con las herramientas, plataformas, programas mundiales que pueden ayudar y que ayudan a las empresas en ese camino. Hay iniciativas destacables que podemos mostrar, visibilizar, de empresas que ya están trabajando en esa línea y que sirven de ejemplo y de impulso a otras. Por lo tanto, creo que contamos con mucha historia ya en estos años que tenemos de vida, ¿no es cierto?, desde que lo lanzara Kofi Annan en el 99 y se impulsara realmente el 2000, ya llevamos 23 años trabajando en las distintas redes, y por lo tanto tenemos un camino y una trayectoria importante que mostrar, y creo que eso es nuestra mejor forma de poder mostrar a las empresas que ese es el camino. Bueno, Natalia, de vuelta, poco para agregar respecto del mensaje de Margarita, tal vez quedarme con dos mensajes. El primero es comprender la oportunidad que Naciones Unidas le está dando al sector empresarial. Por primera vez en la historia de la Organización de las Naciones Unidas, un secretario general pone en el centro de la gobernanza global al sector empresarial, confiándole la responsabilidad que tradicionalmente se le había confiado a los gobiernos. De hecho, ni más ni menos, en un par de semanas se realiza el foro del sector privado de Naciones Unidas, en donde el Global Compact es un actor fundamental de la organización de esto, y el propio secretario general, en el mismo lugar en donde se lleva adelante la Asamblea General y en donde discute con los representantes gubernamentales los principales nudos críticos del desarrollo sostenible, unos días más tarde lo quiere hacer con el sector empresarial. Esto es reconocer por parte de Naciones Unidas esa capacidad de transformación y de impacto positivo que puede tener el sector privado. Con lo cual hay un primer llamado, y es al sector privado a no dejar pasar esta oportunidad que le está dando el sistema multilateral a que el sector privado tome un lugar protagónico. En segundo lugar, y hablando con el multilateralismo, todos los problemas que afectan al desarrollo sostenible no pueden ser resueltos de manera unilateral. Tienen que ser resueltos fortaleciendo el multilateralismo y las instituciones que están creadas en ese sentido. El cambio climático no se va a resolver con la contribución que pueda hacer a título individual una organización. Y por eso necesitamos que las empresas adopten los objetivos basados en la ciencia y puedan ser parte de ese movimiento que genera el Pacto Global con CDP y otras organizaciones. Lo mismo podemos decir de la corrupción. 2% del PBI mundial se destina a pago de sobornos. No vamos a terminar con la corrupción cuando una empresa pueda tener su mejor programa de integridad. Lo que necesitamos es la acción colectiva. Esa acción colectiva se cataliza a través de estos espacios
creados por Naciones Unidas, que son las redes del Pacto Global. En segundo lugar, vivimos en una época donde las empresas tienen que hacer el bien, porque hacer el bien es lo más inteligente para que puedan prosperar en las sociedades en donde operan. Pero utilizando también uno de los principios rectores de John Ruggie, dice que hay que hacer el bien y hacerlo saber. Por eso es tan importante que las organizaciones interesadas en la sostenibilidad se comprometan con el Pacto Global. El Pacto Global es la única iniciativa de sostenibilidad corporativa. No solo que ofrece todo lo que ya mencioné, una academia, grupos de trabajo, redes locales, sino también la posibilidad de que las organizaciones puedan hacer un ejercicio voluntario de rendición de cuentas todos los años para poder seguir siendo parte activa de este movimiento de sostenibilidad corporativa. Y hoy vivimos en una sociedad donde lo que necesitamos son datos, y esos datos nos tienen que dar evidencia de la manera en la que estamos construyendo y caminando juntos este camino. Así que la invitación está hecha a que las organizaciones que todavía no son signatarias del Pacto Global en sus países se contacten con Margarita, conmigo, con Mauricio Bonilla en México, con Lucía en Bolivia, con Cristina en Paraguay, con Paola en Uruguay, con nuestra colega en Perú, para que empecemos a generar este movimiento cada vez más fuerte y que en el próximo conversatorio puedan conocer la propuesta de valor de otros de nuestros colegas que están haciendo el mismo trabajo, adaptándola a las particularidades de cada uno de sus países. Claro que sí. Flavio, ¿dónde podemos encontrar información? O sea, ¿cuál es la página web de Pacto Global Red Argentina? Yo lo puse recién en el chat. Nosotros tenemos una página web que es www.pactoglobal.org.ar. Como ven en mi loguito aquí atrás, nosotros hace 18 años que venimos trabajando en la red argentina del Pacto Global y esperamos a aquellos participantes argentinos que quieran unirse a que lo hagan en las próximas semanas. Gracias, Natalia, por la oportunidad de compartir este espacio. Claro que sí. Margarita, ¿dónde pueden encontrar las empresas de Chile información? La página web de Pacto Global Chile. ¿Estás muteada? Lo acabo de colocar en el chat, que es pactoglobal.cl. Ahí también, si es pactoglobal/conecta, pueden llegar a la plataforma que mencioné antes de Conecta sobre los ODS, con casos de empresas, con herramientas, con documentos también. Listo. Desde Pacto Global Colombia me están preguntando también por medio del chat. Nuestra página es www.pactoglobal-colombia.org. En esa página van a encontrar toda la información de la red colombiana, procesos de adhesión, las diferentes mesas de trabajo que tenemos y pues aprovecho acá la oportunidad para hablar de Unidos por los ODS, que es una alianza que tenemos desde Pacto Global Red Colombia con la Fundación Bolívar da Vivienda, la Fundación Corona y la Cámara de Comercio de Bogotá, donde se hace un estudio frente a esa contribución que hace el sector privado frente a los objetivos de desarrollo sostenible, y este año queremos hacer un foco muy grande en el tema de las pymes. Entonces tenemos abierta esta medición también para todas las organizaciones que nos están escuchando y nos están viendo, están conectadas en este momento, para que puedan ingresar y puedan ayudarnos a diligenciar esta encuesta. No siendo más, pues muchísimas gracias, Flavio, muchísimas gracias, Margarita, por haber aceptado esta invitación a este primer conversatorio. Teresa, también muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta sesión. No sé si tengas algo para aportarnos ya en este momento del cierre. Bueno, yo creo que se han dejado muy clara la realidad, ¿no? Nuestros deseos, pero también la oferta real y efectiva que tenemos desde el Pacto Global, desde las redes, pues tanto iniciativas regionales, iniciativas globales y cubriendo también la necesidad local. Así que bueno, pues feliz de haber podido ser parte de este primer compartir y que sea el primero de muchos. Gracias. Claro que sí, que este sea el primero de muchos. También a todas las personas que se conectaron de todos lugares del mundo. Teníamos personas que nos saludaron de Estados Unidos, de México, de Argentina, de Chile, de Venezuela, de España. También sé que teníamos gente registrada, entonces creo que es un espacio muy importante, de muchísimo valor para todos nosotros. Es el primero
esperamos de varios. Nos vemos entonces en el próximo conversatorio que tengamos de las redes de Pacto Global Latinoamérica. Que tengan una feliz tarde a todos. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias.